Para algunos, disfrazarse, vivir disfrazados, mostrar una cara para los demás y una cara para sí mismos es parte de su idiosincrasia. Los políticos de izquierda en Hispanoamérica tienen esa propiedad, ese defecto o esa particularidad. El día de ayer, en el Congreso chileno, vimos una interesantísima discusión donde parlamentarios de ese país pusieron al gobierno de Boric donde tenían que ponerlo, en el banquillo, pero muy importante, frente al micrófono y frente a las cámaras. Pudimos ver allí todo lo que fue capaz de hacer el gobierno de Boric a través de sus dos voceros vinculados al tema. La ministra del Interior, Carolina Toa, y el subsecretario del Interior y aliado del chavismo y del régimen dirigido por Nicolás Maduro, Manuel Monsalve. Si tenían algo en duda con respecto a la complicidad de estos personajes con el régimen de Maduro, se ha caído la máscara que les quedaba. La explicación que intenta dar este farsante de Manuel Monsalve y la posición genuflexa que mantiene la ministra Toa deja perfectamente claro que el silencio de Gabriel Boric no es ni porque está durmiendo, ni porque está medicado, ni porque está ocupado, ni porque se le olvidó. Es que el gobierno de Boric está involucrado de forma indefendible e inapelable en una serie de hechos que permitieron que el régimen chavista secuestrara y asesinara a un refugiado que había recibido el estatus de asilado político por parte del mismo gobierno de Boric. Siendo así las cosas, amigos míos, no nos queda más, como dice la canción, que revisar otra vez lo que ocurrió en el Congreso chileno y ponerle la lupa y hacerle la plomería informativa a esas cañerías de la asquerosa izquierda chilena en el poder con el gobernante ficticio desajustado que es Gabriel Boric. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden, jueves 7 de marzo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel. Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional. Plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque en este planeta lo que nos quedan son criminales en el poder. Y quien lo duda, o no vive en este planeta, o es más desajustado que Gabriel Boric. Gracias por estar de regreso a su canal favorito de actualidad política y de opinión política en tu idioma. Para nosotros es un verdadero honor saber que te encuentras de ese lado de la pantalla. Y por supuesto, te agradecemos por tu sintonía, por tus likes, por permitirnos entrar a tu hogar
Y además le agradecemos a todos aquellos que van más allá, permitiéndonos el privilegio de recibir sus suscripciones pagas en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf, es tu apoyo, el que nos ayuda a seguir haciendo este programa y todos los contenidos de este canal. Contenidos que tenemos a la disposición en plataformas gratuitas como Facebook, como YouTube. En Facebook seguimos creciendo. El crecimiento de nuestra página en Facebook es posible gracias a toda la gente que ha entrado y le ha dado me gusta y toda la gente que además comparte nuestro contenido en esa plataforma. No te olvides de suscribirte a este canal. Seguimos creciendo en este canal. Activa las notificaciones para que sepas cuando estamos en vivo, cuando estamos en estreno. Te saluda como siempre Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote donde quiera que te encuentres, sea cual sea tu nacionalidad. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir con bien y te robarán. Desde el modo de caminar hasta el agua de los floreros, e inclusive la vida. Y seguimos. Para algunos es muy fácil mostrarse como políticos, cuando en realidad son delincuentes. Para algunos es sumamente fácil mostrar su mejor cara cuando están señalados. Y eso permite que veamos cómo los que se han convertido en voceros de la defensa de una teoría, tesis e hipótesis creada en los organismos de la contrainteligencia chavista, repiten y repiten y repiten, se han convertido en los loros de la tesis de la contrainteligencia. La tesis de la contrainteligencia chavista es que esto es obra del Tren de Aragua y que no tiene nada que ver con el chavismo. Como si el Tren de Aragua es una división de los Boy Scouts y no uno de los brazos armados de esa organización criminal que es el chavismo. En caso de que haya participado de alguna manera el Tren de Aragua es el chavismo. Pero en realidad no hay una sola persona en todo Chile que pueda demostrar que el Tren de Aragua está operando en ese país. Y quiero invitarlos de una vez. Hoy he tenido, más temprano he grabado una conversación, una maravillosa conversación con el amigo Sebastián Cristi, comunicador chileno que dirige el canal La Vereda TV en YouTube. Síganlo, La Vereda TV. Vereda, como una vereda. Bueno, La Vereda, como la vereda tropical, pero esta es La Vereda TV. Cuando yo me quiero informar sobre Chile, veo La Vereda. Y me informo del acontecer político en ese país gracias a Sebastián Cristi. Le agradezco muchísimo a Sebastián por haberme permitido conversar con él el día de hoy. Esa conversación la vamos a ver el día sábado, donde haremos un programa especial al respecto. A mí me sorprendió en mi conversación de hoy con Sebastián Cristi, cuando Sebastián me informa que en Chile no existe la inteligencia policial, división de inteligencia, dirección de inteligencia militar, no existe nada de eso. Porque la izquierda, cuando llega al poder, Michelle Bachelet decidió que como los organismos de inteligencia eran los que combatían al terrorismo y a los desaguisados de la izquierda, había que eliminar a los organismos de inteligencia y los eliminaron. Es decir, si se hace el análisis, el desbordamiento del crimen en Chile no está relacionado a la presencia de delincuentes venezolanos, sino a la ausencia de una dirección de inteligencia policial en Chile. Porque si tuviesen una dirección de inteligencia, no ocurrieran las cosas que están ocurriendo. Pero no la tienen. ¿Por qué? Ay, no, porque no, la izquierda no quiere que haya dirección de inteligencia, porque no puedes intervenir teléfono, no puedes hacer seguimiento, no, porque eso es violación de los derechos humanos. Pero de eso
eso nos lo explica maravillosamente el sábado Sebastián Cristi en la conversación que tendremos el día sábado, que la transmitiremos el día sábado. Pero, atención, que las cosas como son. No existe constancia de que el Tren de Aragua se encuentre en Chile. De lo que sí hay constancia es de que hay delincuentes de nacionalidad venezolana presentes en Chile. Eso sí. Pero que formen parte del Tren de Aragua. Bueno, aquí se están diciendo una cantidad de barbaridades en distintas partes del mundo, señalando como miembros del Tren de Aragua a gente porque tiene un tatuaje, a gente porque porque camina de determinada manera. Pero todos esos que se dicen supuestos expertos en el Tren de Aragua, si tú les preguntas y le dices, dime 5 ciudades del estado Aragua, te dirán Maracay y La Victoria. Y hasta ahí llegarán. Si tú le preguntas en qué parte del estado Aragua queda Carmen de Cura, va a pasar como le pasó en estos días a una señora que vio el programa cuando mencioné a la ciudad de Carmen de Cura, y la señora me dijo que no se llamaba Carmen de Cura, sino Villa de Cura, una ignorante de la geografía venezolana. Vaya y busque el mapa, Carmen de Cura, y vea dónde está Carmen de Cura, en qué parte del estado Aragua queda. Uno les pregunta en qué parte está la hacienda El Palmar, en el estado Aragua no va a saber. Uno les pregunta por qué autopista se entra al estado Aragua desde Caracas, y no van a saber. Me dicen, ¿qué parte del Aragua queda Cagua? San Sebastián de los Reyes. ¿Queda en Aragua o queda en Guárico? ¿Por qué? ¿Cuál es el municipio de Merobriseño y Iragorri? ¿Cuándo fue la última crecida del río El Limón? ¿Dónde queda el río El Limón? ¿En qué parte del estado Aragua? Tú preguntas alguna cosa de eso, no vas a saber. Pero son expertos en el Tren de Aragua, no saben qué demonios es Aragua. Es más, estaba viendo en estos días un programa de las tantas cosas que he visto en Chile, y había un reportero que le decía a otro, o sea, en una tertulia periodística, decía, ¿por qué se llama Tren de Aragua? Porque Aragua es el estado, la región donde funciona esa organización criminal. Y el otro dice, no puede ser, es una región, es el nombre de la región. Sí. No es el nombre de un delincuente, no es el nombre. No, Aragua es un estado de Venezuela, una región de Venezuela. Imagínate qué interesante. Es decir, allá vamos. Gente hablando del Tren de Aragua y no saben qué es Aragua. No saben qué son los Tigres de Aragua. No saben quién es David Concepción. No saben cuál es, aparte del béisbol, cuál es el otro deporte allí, la otra afición. No saben lo que es la manga de coleo. No saben lo que es la represa de Camatagua. Esas cosas no las saben. Entonces, el Tren de Aragua, el Tren de Aragua, el Tren de Aragua. Lamentablemente, eso, Santa Cruz de Aragua, me dicen por aquí, hay un nativo de Santa Cruz de Aragua. ¿Qué pasa? Que hay gente que repite, que Tren de Aragua, que Tren de Aragua, que Tren de Aragua, y lamentablemente han dejado eso establecido. Y gente de buena fe en Chile, que repite el tema del Tren de Aragua. Y lo del Tren de Aragua actuando en Chile es una construcción de la contrainteligencia chavista. No, porque se tiene constancia de que es parte de una de las facciones del Tren de Aragua. Y uno dice, pero mijo, ¿de qué facción me estás hablando? ¿De qué estás hablando tú? ¿De qué estás hablando tú? ¿Llegaste solo, te trajeron, te mandaron o cómo es? Bueno, cosas de esas hemos visto. Pero quiero decirles que el debate que hubo en el Congreso, en la Cámara del Senado de Chile, tuvo muchísimas intervenciones, pero yo he hecho una selección de algunas de las intervenciones, por supuesto, de algunos parlamentarios, senadores, y la intervención de la ministra, por supuesto, y del subsecretario Monsalve, que es miembro del PSUV, obviamente. ¿Qué se dijo? En serio, vamos a escuchar a la senadora María José Gatica del Partido Renovación Nacional. Qué buena intervención. Miren. Gracias, presidente. La falta de conducción de este gobierno es brutal. Todos los días vemos el desgobierno. Yo empatizo en lo personal con la ministra Toá por su intermedio, presidente,
porque tiene una difícil tarea. Y eso es fundamentalmente porque a veces ni sus propios aliados le colaboran. En un par de días, el presidente defiende a un partido en medio de un secuestro. Se pelean con Israel. Fronteras con Bolivia hoy día en total descontrol. Y para más remate, para decirlo en buen chileno, las reglas del uso de la fuerza ahora con perspectiva de género. Chile cumple a cabalidad el libre tránsito con Bolivia, pero con preocupación vemos que Bolivia tiene cero control en sus fronteras y la Cancillería mirando para el techo. La situación que vivimos es tan difícil que yo les suplico a los amigos de la izquierda que por el bien de nuestro país, de Chile, por la seguridad de las personas que lo están pasando mal, se pongan de acuerdo y apoyen a su propio gobierno en materia de seguridad. Recordemos de que hoy día están pendientes 8 proyectos del Fast Track que fue anunciado hace un año atrás en materia de seguridad. Por nuestra parte, la seguridad hoy día, desde la centro derecha, tenemos toda la voluntad para poder avanzar aquí, ahora y rápido, para poder sacar adelante y terminar en este caso con la agenda de seguridad. Hay voluntad para darle seguridad a los chilenos, pero tenemos que hacerlo ahora. Es hora de trabajar y de votar aquí en sala. Gracias, presidente. Clara y concisa. Directo al corazón de la materia. Esta es la senadora María José Gatica del Partido Renovación Nacional. Que certera, pero una francotiradora. Casi se acabó. Hubo un senador, del Partido Demócrata Cristiano, llamado Iván Flores, que hizo también una intervención interesante. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Flores. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar a la ministra del Interior y al subsecretario del Interior presentes en la sala. Creo, y lo he dicho públicamente, que más allá del significado práctico en el avance o en el resultado de una investigación de este brutal secuestro, asesinato, tortura, sepultación curiosa y finalmente este hallazgo también tan particular de una persona refugiada en Chile, creo que independientemente de eso, la oportunidad que tiene hoy día la sala para poder manifestarnos y poder acordar hacer el mejor esfuerzo para frenar la violencia y particularmente el escalamiento que tiene los crímenes de alta connotación y la presencia del crimen organizado en nuestro país, creo que es lo más relevante de esta convocatoria y por esa razón quiero manifestar mi complacencia de que haya ocurrido. Necesitamos conversar. Necesitamos poder tener una postura de Estado. El problema que hoy día tenemos respecto del tipo de delincuencia que está campeando en nuestro país requiere una respuesta contundente y coordinada por parte de todos los órganos del Estado. No podemos tener un juez de garantía generando facilidades que por definición le están prohibidas a quienes están recluidos en una cárcel de alta seguridad o colocando, como ocurrió en Arica, a los testigos protegidos, a los agentes en la vitrina pública frente justamente de casos de crimen organizado. Yo creo que necesitamos, por su intermedio, presidente, a la señora ministra del Interior, subsecretario, necesitamos estar todos conscientes y comprometidos en lo que nos está pasando para poder buscar la manera de frenar lo que ya no supimos prever ni prevenir, sino que ahora tenemos que actuar para ver si logramos que la respuesta del Estado permita frenar la presencia del crimen organizado y este tipo de delincuencia que nos preocupa. Necesitamos tener respuestas oportunas, contundentes. Necesitamos entonces colocar cada eslabón de la cadena de la respuesta en la prioridad política, en la prioridad financiera, en la prioridad institucional y en ese contexto, presidente, la interagencialidad, la integralidad del análisis, la integración y coordinación entre las instituciones de los tres poderes del Estado es fundamental. No solamente la coordinación entre las policías, sino que también con el Ministerio Público
Político que necesita tener transformaciones como la que acaba de ocurrir con la Fiscalía Supraterritorial. Y dicho sea de paso, como ya no tengo tiempo, quiero decir que la Comisión de Seguridad del Senado ha dado un ejemplo de cómo se pueden hacer rápido y bien las cosas. El senador Iván Flores, del Partido Demócrata Cristiano, al cual escuchábamos hace un momento, en la misma línea de la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, ha enfilado hacia la necesidad de que el gobierno haga lo mínimo que le puede pedir un ciudadano, que gobierne. Pero, ¿qué pasa cuando los voceros de ese gobierno piden la palabra en el Congreso? Yo les debo decir que yo tuve que aguantar las náuseas escuchando a la infame ministra. Pero luego tuve que calarme al subsecretario. Y es aquí cuando yo entonces digo, bueno, si este es el nivel de la ministra, ahora entiendo a su subsecretario. Lo primero que quisiera señalar respecto a nuestra actitud que persiste de ser muy restrictivos con la información en esta materia, entregar como más elementos para que se entienda esta actitud, porque en algún minuto fue criticada como falta de transparencia, como poca claridad, como secretismo, no oscurantismo. Y la verdad es que, bueno, hay una cosa obvia que todos sabemos, hay una prohibición de informar, o sea, legalmente no podemos informar. Es mentira, señora Toa, usted está mintiendo. Está mintiendo descarada y groseramente. No hay una prohibición de informar. Lo que hay es una reserva sobre las actas del caso, que es distinto. Hay una reserva sobre las actas del caso. Eso es lo que hay. Porque la prohibición de informar no existe en ningún país con una constitución democrática. En ninguna parte de la constitución de Chile, que yo sepa, esa constitución que ustedes han querido cambiar 2 veces y no han podido, en ninguna parte de esa constitución se establece limitaciones a la libertad de expresión. No se trata de un tema de la libertad de expresión, se trata de que existe una restricción sobre lo que establecen las actas del caso, pero eso no impide al gobierno darle las condolencias a la familia. ¿O es que acaso me va a decir usted, señora, que también está prohibido darle las condolencias a la familia como no ha hecho el jefe suyo, Gabriel Boric, que al parecer lo tienen en una cura de sueño? Eso es algo importante. Pero si hay una prohibición, como dice usted, de hablar del tema, ¿por qué razón los diputados del asqueroso Partido Comunista Chileno han salido a decir barbaridades con respecto al teniente Ojeda? Y además de eso, a valorar como golpistas a los opositores venezolanos y a colocar esto como un hecho en el que inclusive están diciendo que lo mató la propia derecha para crearle un problema a Boric. Hasta eso han llegado. Hasta eso han llegado. Por cierto, un saludo a todos los mamertos comunistas chilenos asquerosos, hediondos, pobres diablos indigentes del pensamiento que están viendo este programa y este canal y que entran en los comentarios a decir que lo mató la derecha, que lo mató la derecha. Ya quisieran ustedes tener siquiera un ápice del valor que tenía en su cuerpo el teniente Ojeda. Porque ustedes lo que son unos habladores de estupideces por las redes, repetidores de consignas, vividores y chulos del Estado, infames panfletarios que lo que hacen es repetir unas consignas y unas monsergas que a nadie convencen a estas alturas de la vida. Y de paso vagos, porque ninguno trabaja. Pero eso tiene un sentido. No es solamente cumplir la formalidad de una instrucción de la Fiscalía. Cuando se entrega información de una investigación secreta, se atenta contra la investigación, se le da ventaja, digamos, a quienes están siendo investigados, se pone en peligro la víctima. En el caso de un secuestro eso es categóricamente así, cuando todavía el secuestrado está con vida. Esta doña, esta señora, que por lo que veo está tan desajustada como su presidente, dice que informar sobre el caso Ojeda ponía en riesgo al secuestrado y ayudaba a los delincuentes. Y lo dice la misma señora encargada de los organismos de seguridad de su país, que durante 15 horas mantuvieron abiertos todos los accesos viales
por los cuales pudieron haber escapado los secuestradores. Entonces, según ella, la culpa de que hayan matado al teniente Ojeda no es a la falta de previsión de la PDI y de Carabineros para vigilar las vías de comunicación y cerrar las fronteras, sino que la culpa de haber puesto en riesgo al secuestrado y haber causado su asesinato es de quienes hemos estado informando todo este tiempo sobre este espantoso caso. Señora, usted, yo no sé cómo hace para aguantar la vergüenza cuando se ve en el espejo después de decir una barbaridad como esta. Es decir, criminalizando el deber que tenemos, lo que hacemos comunicación, de informar sobre este asunto. Criminalizando la acción periodística. Y la señora, además de eso, arremete diciendo que las fuentes, criminalizando las fuentes, es decir, que los comunicadores no podemos tener fuentes. No podemos informar sobre el asunto. Cuando alguien intenta restringir la información, ¿contra quién atenta? ¿Contra el periodista? ¿Contra las fuentes? No, contra el ciudadano. Porque ustedes quieren imponer una verdad oficial. Ustedes quieren imponer una verdad oficial y como quieren imponer esa verdad oficial, les estorba el trabajo de la prensa. Eso es lo que pasa, mi señora. Eso es lo que pasa. Usted podrá adornar sus palabras y podrá decir lo que quiera decir, pero no hay en esta vida un solo izquierdista que sea defensor de la libertad de expresión. Ustedes llegan al poder y lo primero que quieren hacer es amordazar. Porque para eso nacieron ustedes. Porque cuando se dice la verdad, la izquierda cae. Porque ustedes viven de mentiras. Ustedes viven de panfletos. Ustedes viven de martirologio. Ustedes viven de la imposición de mentiras históricas para mantenerse en el poder. Prueba de eso es que usted es ministra. El solo hecho de que usted sea ministra da idea de la catadura moral del gobierno del cual usted forma parte. Como no sabíamos hasta hace pocos días atrás si lo estaba el exteniente Ojeda. Si uno entrega información, le da ventaja a los secuestradores respecto hacia dónde está yendo. No. Usted le da ventaja a los secuestradores si no cierra las carreteras por donde los tipos podían escaparse. Usted le da ventaja a los secuestradores si usted dice y permite que se mantenga una campaña de difamación contra el señor diciendo que él que estaba metido en una cosa rara y que hay que investigarle a su entorno, a su familia y a su modo de vida. Eso es darle ventaja a los secuestradores. Darle ventaja a los secuestradores es haber llegado 2 horas después de la denuncia. Darle ventaja a los delincuentes es no haber protegido a un refugiado político al cual ustedes mismos le habían dado el estatus migratorio. Eso es darle ventaja a los delincuentes. Señora, por favor, tenga vergüenza, ¿no? Caretabla. Y facilita que ese secuestrado pueda ser trasladado o que incluso se le acelere su asesinato para tratar de borrar la evidencia o evitar tener que trasladarlo y exponerse a mayores riesgos de la investigación. Señora, si los medios no hubiesen dicho que ustedes tardaron 15 horas en cerrar las carreteras, en este momento los chilenos no sabrían la raigambre criminal que tiene el gobierno del cual usted forma parte. Cuando un gobierno es capaz, frente a un caso como este, de hacer una huelga de brazos caídos para evitar que los delincuentes se salgan con la suya, ¿qué pueden esperar los ciudadanos de un país donde después de hacer esa barbaridad, en vez de abrir una investigación para saber por qué razón no resguardaron las vías de escape y por qué razón no se cerraron las fronteras a tiempo y por qué razón llegaron apenas 2 horas después de la denuncia, usted se afana en decir, oye, no, pues es que no pueden estar informando, porque es que eso está prohibido. Pero más aún, ahora que ya sabemos que ese homicidio se produjo, sabemos que los antecedentes que se pueden filtrar de una investigación de este tipo pueden exponer a las personas que están colaborando con la investigación. No. La información que se dé sobre este caso, al contrario, puede colaborar a que este caso se resuelva, que es lo que usted padece que no quiere que ocurra. Si nosotros no vemos el rostro del joven que está detenido, si nosotros no sabemos el nombre del joven que está detenido, si nosotros no sabemos el nombre de los padres del joven que está detenido, no podremos llegar a las conclusiones que necesitamos llegar, porque cualquier venezolano que lo conozca va a decir, yo lo conozco a él, él es fulano de tal,
y yo lo conozco por esto, por esto y por esto, por lo bueno o por lo malo. Porque a estas alturas uno no sabe si todo esto... Imagínense ustedes, amigos, que nosotros no sabemos en este momento si ese joven de 17 años existe o no. Porque ni siquiera tiene un abogado. No ha salido a declarar un abogado. Es decir, es el único preso en la historia carcelaria mundial que no tiene un abogado que lo represente. Ni siquiera un abogado público. No tiene familia. No tiene amigos. No tiene redes sociales, no tiene Instagram, no tiene TikTok, no tiene WhatsApp. No sabemos el nombre. Estamos tan mal que han hecho circular un rostro y nosotros no estamos al tanto de saber si ese rostro fue generado por inteligencia artificial o no. Han echado a rodar el nombre de un supuesto involucrado, que resulta ser que cuando usted lo intenta buscar a un venezolano con ese nombre se consigue como a 100. Todos chavistas, por cierto. Coño, qué nombre para ser chavista, ¿no? Pobrecitos los Walter Rodríguez Pérez que hay en Venezuela, porque a todos lo van a dejar ahora como chavistas. ¿Eso se genera por qué? ¿Por qué se generan especulaciones? Porque no hay información transparente. Aquí no estamos hablando de que nos revelen los detalles escabrosos del caso ni que vulneren lo establecido en el secreto del manejo de las actas policiales. De lo que estamos hablando es que tienen que utilizar la comunicación transparente sobre lo que está ocurriendo para que el caso se resuelva. Han hecho más los periodistas chilenos que los cabezas de las policías de Chile, que la ministra y que su subsecretario. Más ha hecho Chilevisión, más ha hecho Tele 13, más ha hecho Megavisión que ustedes. A los testigos, a los informantes. No es broma esto. No, no es broma, hay un muerto, hija. No es broma. No es broma. Aunque ustedes son como un chiste malo. Un chiste negro. Ha sido recurrente y ya lo tenemos casi asumido como normal que las investigaciones secretas se filtran. Pero eso no debiera normalizarse. Es corrupción pura y dura. Creo que sería prudente que la Fiscalía iniciara una carpeta investigativa respecto a estas filtraciones. Ah, mira. Qué bueno. Es decir, que la Fiscalía, que todavía no ha podido decir cuándo murió y de qué murió el teniente Ojeda, tiene que dedicarse ahora a hacer una investigación para saber por qué se está filtrando la información. Y la información se está filtrando porque muy seguramente funcionarios de los organismos policiales están al tanto de que hay presiones políticas para llevar esta investigación por un derrotero equivocado. Por eso son las filtraciones. Las filtraciones ocurren cuando en una investigación como esta, un policía con dignidad dice: yo no voy a permitir que este caso quede impune, y filtra la información. Eso es lo que pasa, señora. Ah, pero usted va a poner a la Fiscalía, que no ha sido capaz de encontrar la causa real de la muerte, donde un fiscal consiguió un cadáver, dijo que el cadáver no correspondía a la víctima, para luego 2 horas después de decir que sí era, para luego decir que no lo habían podido reconocer, pero que sí lo habían reconocido, pero no dejó que la familia lo reconociera. Entonces no sabemos cómo demonios lo reconoció, si no hay prueba de ADN, ni la familia lo reconoció. ¿Cómo reconoció el fiscal eso? Ah, bueno, esa fiscalía, ese atajo de incapaces que es esa fiscalía, se tiene que dedicar ahora a investigar quién está filtrando la información. La información se está filtrando porque ustedes son unos incapaces, porque ustedes son unos cómplices, porque ustedes son unos ineptos y porque ustedes son cómplices del chavismo. Por eso que se está filtrando la información. Ay, que esto no es juego. Claro que no es juego. Claro que no es juego. Aunque usted está jugando con candela, ¿sabe? Se va a quemar. No para perseguir periodistas, sino a quienes les informan, porque los únicos que tienen acceso a esta carpeta son agentes del Estado. Son policías, son funcionarios del Ministerio Público o funcionarios de otras instituciones que pueden conocer partes de las carpetas. Quiere decir que entonces la señora la va a emprender ahora contra los policías. Y por supuesto amenaza a la prensa, porque si dice que esto es un delito, está acusando entonces a los periodistas de ser colaboradores de un delito. Y está diciendo a la Fiscalía, esto es una delatora, esto es una zapa, una acuseta. Es esta. Entonces, no dejar pasar esto no tiene que ver solo con una formalidad o una manía. Tiene que ver con proteger la efectividad de las investigaciones, proteger a las víctimas, proteger a los testigos y proteger a aquellas personas valientes que se atreven a entregar información en estos casos, que son muy pocas, porque saben que se exponen,
que este tipo de criminalidad es vengativa y sanguinaria. No, saben que se exponen a la incapacidad y a la complicidad de funcionarios como usted, que son capaces de darle la razón al criminal y exculpar al que comete un delito, por acción o por omisión. Por cierto, la señora estuvo cerca de 12 minutos hablando y en ningún momento le dio las condolencias a la familia. Debe ser que se le olvidó. Entonces, en lugar de exponerlos, tenemos que cuidarlos, protegerlos y darles garantías. Esto no es lo peor. Esto no es lo peor. Lo peor es que después habló el batracio. Del subsecretario del Interior. Si esta la embarra, el secretario su subsecretario lo restriega. Atención. Vean el rostro de este tipo cuando habla. Vean su gestualidad. Vean su sonrisa cínica. Infame. De principio a fin. Infame. Permítame decirle que no hay lucha contra el crimen organizado sin cooperación internacional. Claro. Miren la carita a este pajarito. Este pequeña lacra, llamado Manuel Monsalve, militante del Partido Comunista chileno, se defiende, dedica casi todas sus dos intervenciones, vamos a escuchar una sola porque de verdad que creo que invita a la náusea y creo que no nos merecemos tanto. Esta lacra se dedica a defenderse de la acusación que hay en su contra, que es la que lo sepulta. ¿Cómo puede usted haber ido a reunirse con el régimen criminal chavista para firmar un convenio para combatir el crimen si los criminales son ellos? Entonces el señor sale a defender y por supuesto, en medio de su defensa comete obviamente errores en lo que dice que lo dejan al desnudo. Atención. No hay lucha contra el crimen organizado sin cooperación internacional. Y yo pregunto hoy día si vamos a renunciar a la posibilidad de tener los antecedentes penales de personas que hoy día están en Chile, que pueden colocar en riesgo la seguridad de nuestro país y de las personas que viven en nuestro territorio. ¿Vamos a renunciar a tener la posibilidad de tener los antecedentes penales de esa persona para proteger la seguridad de nuestro país? ¿No vamos a conversar con los otros países? ¿No vamos a buscar tener la información que corresponde para proteger la seguridad del país? Y respondo al tema del convenio. Por supuesto que nos acercamos primero a Bolivia para tener un convenio. Y también tuvimos reuniones con Perú. Y por supuesto que fuimos, como lo supo todo el país, a Venezuela a buscar formalizar la cooperación. Fíjense bien, escuchen bien la frase del señor, para formalizar la cooperación. Es decir, que ya estaban cooperando con el régimen criminal chavista de forma informal, valga la redundancia, tras bastidores, en secreto, con un régimen acusado en la Corte Penal Internacional de delitos de lesa humanidad. Y este señor se atreve a confesarlo alegremente con su sonrisa. Miren la sonrisa de lacra. Impresionante. De contar y no creer. Vamos a darle 3 minutos más. ¿Está bien, ministro? Sí, muchas gracias. Digo formalizar porque alguien piensa que nuestras policías no buscan información cuando tienen un ciudadano, por ejemplo, venezolano, que sospechan que está cometiendo delito o que lo están persiguiendo como autor de un delito. ¿Ustedes piensan que nuestras policías no le piden información a la policía venezolana? Ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba. Este señor dice que antes de firmar el convenio, ya compartían información con el régimen criminal chavista. Si ya se hacía esa cooperación en función de la normalidad que existe en este tipo de cosas, ¿por qué firmaron un convenio? ¿Por qué hacía falta entonces firmar un convenio? ¿Es que acaso los convenios existentes ya? ¿Es que acaso la existencia de Interpol? ¿Es que acaso la existencia de ese tipo de mecanismos ameritaba que se firmara un nuevo convenio? ¿O usted lo que quería era viajar y cobrar los viáticos para ir a Caracas?
¿O en realidad su viaje a Caracas respondía a otras razones? Pregunta sin respuesta. Pero es que además de esto el señor plantea que la policía venezolana es el FBI, que la policía venezolana es el Mossad, que es una cosa de un agente profesional. No, amigo, usted habla con la mafia. La policía del chavismo es una organización, parte de una organización criminal. Usted no habla ahí con ningún policía, usted habló con unos capos, con unos bichos que han permitido que la delincuencia sea uniforme, con unos tipos que están acusados de violaciones de derechos humanos. Y usted lo presenta como si usted estaba conversando con James Bond, con el agente Solo y con Grison, el de CSI. No, amigo, no. Porque aquí se ha dicho que eso es inútil. ¿Alguien se reunió con la policía de investigaciones para preguntarle si eso es inútil? ¿Tiene la información, la evidencia para demostrar que es inútil? Bueno, yo les puedo decir que no. Yo le puedo decir que sí es inútil. Porque si eso hubiese sido útil, hace rato que el delincuente que ustedes dicen que asesinó al teniente Ojeda hubiese estado detenido. Porque si ustedes mismos dicen que el tipo tenía 3 homicidios, 40 secuestros y 700 casos de extorsión, ¿por qué demonios el tipo no estaba preso? Yo creo que el caso Ojeda demuestra que el convenio sí funciona. No porque ustedes tengan información, sino porque le dieron a ustedes información sobre el teniente Ojeda al régimen chavista. Y eso permitió que le pasara lo que le pasó. El teniente Ojeda es la primera víctima del convenio de cooperación del gobierno de Boric con el régimen de Maduro. De eso no me queda ninguna duda. Y con la desfachatez del ministro queda perfectamente claro. Que no es inútil. Y que sería bueno que previo a esas afirmaciones, cuestiones que no se pueden decir aquí en sala, se invite a la Policía de Investigaciones, a las comisiones que corresponden de manera secreta, para que diga qué información pide y qué información recibe y con qué oportunidad la recibe. Algo que hoy día es informal, lo único que buscamos fue formalizarlo justamente para evitar niveles de riesgo y para poder darle prioridad y oportunidad a una información que es vital para la seguridad del país. Coloco el ejemplo que aquí se ha dado. Ciudadano venezolano detenido en el marco de esta investigación, 17 años. ¿Alguien puede garantizar en esta sala que tiene 17 años? ¿Alguien puede garantizar que tiene 17 años? Debería ser usted. Pero usted no es el subsecretario del Interior. Fíjate que el tipo él mismo pone la duda sobre la mesa. ¿Alguien puede demostrar que ese joven que dice tener 17 años de verdad tiene 17 años? ¿A quién se lo van a preguntar? No, se lo vamos a preguntar al régimen chavista para que el régimen chavista nos mande la partida de nacimiento para ver si tiene 17 años. ¿Qué va a hacer el régimen chavista? Te va a mandar una partida de nacimiento donde el muchacho tiene 15. ¿Por qué? Porque como no es imputable por ser menor de edad, la necesidad del régimen chavista es que quede libre. ¿Cómo podrían ustedes demostrar que tiene 17 años? Mostrando la foto. Usted no muestra la foto, señor ministro. Usted no muestra la foto, señor Héctor Barros, fiscal. Usted no muestra la foto, señora Carolina Toá, del joven que dice tener 17 años, que dice ser de nacionalidad venezolana y que ustedes dicen que está involucrado en el hecho. Yo le aseguro a usted que en el mismo momento que usted nos muestre la foto, van a aparecer cientos de venezolanos a decirle, ese es fulanito de tal, ese tiene tantos años, la mamá se llama fulana, el papá se llama fulano, la abuela se llama menganita, yo lo tengo en Instagram, yo lo tengo en Twitter, yo lo tengo en Facebook. Es muy fácil. Es muy fácil. No, porque es que como es menor de edad, pero si usted está diciendo que no sabe si es menor de edad, y aunque lo sepan, es un delincuente, participó en un asesinato. ¿Cuál es la prioridad? ¿Proteger al niño que es menor de edad que participó en un asesinato o resolver el asesinato? Si la prioridad es resolver el asesinato, pues el hecho de que se revele su rostro no debería ser un problema. Está bien, no revelen su rostro, díganos el nombre. Díganos el nombre de la mamá y del papá. Ah, no. ¿Están dando tiempo a qué? A borrar las redes sociales, a borrar el rastro, a que su familia salga de Chile. ¿Existe ese joven de 17 años de verdad? Porque si no tiene ni abogado ni familia, nunca se supo quién fue su madre. ¿Alguien lo puede garantizar? ¿A quién le va a preguntar el fiscal para saber si tiene 17 años? ¿A quién debería preguntarle el fiscal? A la comunidad venezolana en Chile.
A ellos. La comunidad venezolana en Chile se conoce. Y les va a decir, ese fulanito de tal, ese es hijo de fulana. Ese llegó tal fecha. Tan sencillo. ¿Vale la pena saber si efectivamente tiene la identidad que dice tener? ¿Acaso no requerimos colaboración internacional para eso? No, lo que necesitan es trabajo policial. Colaboración internacional, sí, pero no con una organización criminal como el chavismo. La cooperación internacional, no podemos renunciar a la cooperación internacional, porque renunciar a la cooperación internacional es darle impunidad a las organizaciones criminales. Y nosotros no queremos darle impunidad a las organizaciones criminales. Y en tercer lugar, lo que ha dicho la ministra, y solo quiero reiterar, no puede haber impunidad en estos casos. No puede haber impunidad. Pero justamente porque no puede haber impunidad, no puede haber filtración de información. Ahí va. Algo esencial en la lucha contra el crimen organizado, y ustedes han legislado en esa materia, es darle garantía a los testigos, es darle garantía a las víctimas, es darle garantía a los agentes del Estado que trabajan luchando contra el crimen organizado. Y cuando una investigación es secreta para protegerla, y es secreta para derrotar esas organizaciones. La filtración, las teorías, la información que se coloca en la agenda pública, la prioridad que se le da a un caso policial solo coloca en riesgo a las víctimas, a los testigos y a los agentes del Estado que trabajan luchando contra las organizaciones criminales. Por supuesto, el gobierno va a colaborar desde el primer minuto en lo que ha hecho con las instituciones que tienen que 30 segundos, presidente, investigar el delito, porque no estamos disponibles a permitir que haya impunidad en este tipo de delitos. Muchas gracias, presidente. No, de nada. De nada. Él dice que no están dispuestos a que haya impunidad, pero que las organizaciones criminales no pueden tener impunidad. Y para garantizar que las organizaciones criminales no tengan impunidad, él firmó un acuerdo con una organización criminal que es el chavismo. Es decir, el creador de la impunidad del chavismo en Chile es este ministro que le firmó un acuerdo innecesario a una organización criminal como el chavismo. Pero bueno, tú sabes que los tipos son tan inteligentes, ¿verdad? Tan zumbados en su vaina, que son capaces. Pero que tuviste la cantidad de barbaridades que dijo el tipo en minutos. ¿Ah? El tipo es una máquina de cagarla. El tipo es un intestino que camina. Cada vez que... Dios mío. Este de verdad es aliado de Boris, parece enemigo. Lo estoy haciendo por la calle. Esto es una cosa impresionante. Impresionante. Pero, entonces es allí donde tú dices, oye, pareciera que estos bichos como que comen, ¿qué comerán estos bichos? ¿Qué comerán? No lo sé, de verdad. No vamos a soltar este tema, vamos con más. Pero están pasando cosas en el mundo que mira, si yo te cuento. Y así va el mundo, segmento patrocinado por nuestros amigos de Hispanidad, Abogados y Asesores, el mejor bufete en materia de extranjería en España. Mira, adivina qué. En Georgia, en el estado de Georgia, no sé si en un Midnight Train to Georgia, con Gladys Knight and the Pips, la policía de Georgia ha hecho una investigación exhaustiva en el que han determinado que uno de los hermanos Ibarra, ¿ustedes se acuerdan del caso de la joven que fue asesinada por un venezolano de nombre Luis Ibarra? ¿Se acuerdan de ese caso, verdad? Eso fue en Georgia. Un tipo que puede ser condenado, y ojalá lo sea, condenado a la pena de muerte. Al hermano, recuerdan que tuvimos aquí un programa donde mostramos que el hermano era un delincuente y que se mostraba en sus propias redes sociales manejando armas y haciendo sinvergüenzura. A ese hermano del asesino lo capturan en su casa con una green card, con un permiso de residencia falso.
Resulta ser que luego de una, yo no sé, de verdad Grissom y Horatio Kane existen nada más en la ficción. Porque estos no llegan ni al Superagente 86. Ellos hicieron una exhaustiva investigación y determinaron que el hermano Ibarra, el que tenía la documentación falsa, es miembro del Tren de Aragua porque tiene unos tatuajes con una estrella de 5 puntas en el cuello y que eso es una seña del Tren de Aragua. Yo quisiera que algún venezolano me diga a mí, ¿dónde coño hemos visto nosotros, hemos escuchado nosotros, que los miembros del Tren de Aragua se ponen en el cuello unas estrellitas? Esta se la ponen son los maricos pobres. Esta estrellita ahí. Esta es la gente que va a hacerse tatuajes, ¿verdad? Yo no tengo tatuajes, ¿no? No tengo nada contra los tatuajes. Pero tengo amigos tatuadores que se burlan porque dice que la gente que no sabe de tatuajes y que quiere ponerse un tatuaje para farandulear, normalmente llega, pregunta un poco de vainas, ve un poco de tatuaje, se inventa un poco de cosas y después quiere, no, yo quiero que me hagas un símbolo de infinito aquí en la nuca. Y los tatuadores lo mandan para el carajo. Bueno, ahora hay los que quieren que les hagan unas estrellitas ponme unas estrellitas en el cuello. Entonces tenga cuidado, usted venezolano que me está viendo y que vive en los Estados Unidos. Si usted tiene un tatuaje de estrellitas en el cuello, por favor trate de que las estrellas no sean de 5 puntas, porque si son estrellas de 5 puntas, el FBI lo va a capturar y lo va a acusar de ser miembro del Tren de Aragua. Coño, pana, pero qué vaina tan impresionante. Qué cantidad de paja. ¿Qué cantidad de paja se está alimentando aquí? Han convertido al Tren de Aragua en Al Qaeda. Ahora resulta que tiene hasta tatuajes. Imagínate tú. Es como cuando, fíjate tú, lo que ocurrió cuando los atentados de las Torres Gemelas. Coño, todo aquel que tenía el pecado de tener una barba larga y de usar un turbante, en vez de confundirlo con Al-Juarizmi, el de la portada del Álgebra de Baldor, lo confundía con Bin Laden y no lo dejaban montarse en un avión. Esto es de contar y no creer. Bueno, Nikki Haley definitivamente aceptó la realidad y decidió que no valía la pena seguir gastando dinero y mucho menos exponerse a la mayúscula derrota que iba a obtener en el famoso Supermartes, donde la semana que viene se van a realizar primarias simultáneas en varios estados que podrían sellar la suerte en ambos partidos de la candidatura, de la nominación presidencial. Nikki Haley evidentemente se dio cuenta ya de que mantenerse en la carrera era contraproducente para lo que ella busca, que es colocarse como una alternativa para el futuro. ¿Por qué? Porque colocándose como antitrumpista visceral, la señora, manteniéndose en la carrera, le permitía a Donald Trump sepultarla y barrerla y se iba a ver, por supuesto, el tipo mucho más invencible de lo que ya aparentemente es dentro del Partido Republicano. Entonces la estrategia cambió. Le dijeron, no, retírate porque si no vas a convertir al tipo en un tótem y mejor déjalo solo. Entonces, ¿ahora cuál es la estrategia que viene? Ahora la estrategia que viene es atacar directamente a Donald Trump como violador, como sucio, como rata, ahora es que vamos a ver campaña. Ahora es que viene campaña sucia aquí, amigo. Esta va a ser la campaña sucia más grande de la historia de los Estados Unidos desde la reelección de Richard Nixon, para que sepan. Bueno, Pedro Sánchez, quien por cierto para el momento que estamos hablando debe estar llegando a Chile a visitar a su amigo Boric, no sé si a despertarlo. Coño, ¿se va a despertar Boric para recibir a Pedro Sánchez? ¿O lo va a recibir el subsecretario también? Tengan cuidado, Pedro Sánchez, porque de repente el Tren de Aragua te roba. Bueno, ya han terminado de sellar el acuerdo para darle amnistía a corruptos y terroristas. Ya lo han hecho. Han decidido que esa es la manera. Y creen ellos que tienen vía abierta. ¿Lo dejará la sociedad española? ¿El estamento judicial español permitirá esta desgracia? Está por verse, amanecerá y veremos. En el caso de Suecia, resulta ser, ¿será el Tren de Aragua en Suecia? Es lo que falta. Hay una guerra de bandas por el control del narcotráfico. En este caso, en Gotemburgo, ocurrió otra explosión, porque esto está ocurriendo desde hace rato, ocurrió otra explosión en un sector donde se conoce
que operan las bandas dedicadas a la venta de droga. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente permite el consumo de droga y se alarman porque los vendedores de droga son delincuentes capaces de matarse entre ellos. Esas son las cosas que uno no sabe qué es lo que piensan ellos. Y hablando de criminales, el criminal alzado en armas en Haití, no sé, ¿será del Tren de Aragua también? Tiene pinta, capaz es del Tren de Aragua. Hay que revisarle el cuello, a ver si tiene unos tatuajes de 5 puntas, con una estrella de 5 puntas en el cuello. Capaz es el Tren de Aragua, vamos a ver. Oye, ¿de qué es esa bufanda? ¿De los Tigres de Aragua? ¿Te parece como David Concepción? No, se parece a David Concepción. Bueno, el tipo dice que si el primer ministro regresa a Haití, él va a desatar un genocidio. Imagínate tú lo amable que este hombre es. Oye, qué bonito, ¿no? Qué bello. Haití. Cosas que uno no entiende. Pero bueno. Y así va el mundo, amigos. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. Una de las cosas que queremos hacer este año 2024 es viajar más. Espérame, Escocia, que pronto iré. No llores por mí, Edimburgo. Mi alma está contigo, porque cada vez que me tomo un whisky digo, qué maravillosa sería la vida si yo me tomo este whisky allí en Edimburgo. Hablemos de Escocia en Castellano. Organiza tus viajes a Escocia, por supuesto, en tu idioma para que conozcas las maravillas de la tierra escocesa y que te lo cuenten en tu idioma, para que tu viaje sea una experiencia que vaya más allá de unas simples vacaciones y se convierta en una experiencia cultural importante que recordarás para siempre. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Leer más es otra de nuestras metas y por eso tenemos a Carelis Bustos con su novela La vida es el mismo infierno, que más que una novela es una ráfaga de emociones donde Carelis nos desarrolla toda una serie de situaciones que nos llevan a decir la vida es el mismo infierno. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Vamos a leer más lectura y menos TikTok, por favor. Más lectura y menos TikTok. En los Estados Unidos hay que tener una póliza de seguro. Si usted está en los Estados Unidos puede tener la casa más bonita, el carro más bello, el último teléfono. Pero si no tiene una póliza de seguro como si usted fuese un indigente, la mejor póliza de seguros en Estados Unidos es la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí para llevarte por el camino correcto a la hora de escoger tu póliza, por la mejor cobertura y el precio que se adapte a tus necesidades sin sacrificar la cobertura. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos. Asegúrate bien. A MBS Servicios te conviene si estás en los Estados Unidos en esta temporada de pago de impuestos, porque tú no sabes qué es el IRS. Es mejor que no te enteres por las malas, porque si dejas de pagar impuestos en los Estados Unidos eres peor que un chavista. Mira, es que si eres del Tren de Aragua en los Estados Unidos te tratan mejor a si eres un evasor de impuestos. Por eso es que la gente de AMBS Servicios, el equipo de Jorge Rojas está allí para ayudarte con tu declaración de impuestos, para ayudarte con tu planeación financiera, para ayudarte con tus finanzas personales, con tus finanzas familiares, con tus finanzas empresariales. ¿Estás montando un negocio en los Estados Unidos? ¿Y quién te va a llevar la planeación financiera? ¿Quién te va a llevar el tema de el pago de la hipoteca, el pago de los salarios? Todas esas cosas que tú necesitas para que tu empresa marche bien. Te lo tienen que llevar unos profesionales como la gente de AMBS Servicios. AMBS Servicios. En todo el territorio de los Estados Unidos, el pago de tus impuestos y tu planeación financiera en las manos de la gente correcta. Jorge Rojas y su equipo. Bueno, resulta ser, acontece. No hemos terminado. Después que el pajarraco subsecretario del Interior, dijo lo que dijo, siguió el debate y pide la palabra un chavista de la primera hora, un señor llamado José Miguel Insulza, que sigue vivo. José Miguel Insulza, que fue canciller
de varios gobiernos chilenos y que fue secretario general de la OEA apoyado por los partidos del Foro de Sao Paulo, intervino en el debate porque él es senador y esto fue lo que dijo. Muchas gracias, presidente. Yo voy a tenerme dado tiempo a los temas que usted planteó durante su primera presentación. Y comienzo diciendo que concuerdo plenamente con que nosotros debemos responder por la muerte de un ciudadano extranjero que tuvo asilo en Chile. Nosotros le dimos asilo político a esa persona. El asilo para que viviera en este país porque se consideró que estaba perseguido. Y tenemos que reconocer que hemos fracasado en esa tarea. Es decir, hasta un chavista de la primera hora no puede ocultar lo inocultable. Cosa a la que no se refirió ni la ministra ni su subsecretario. Que asesinaron no solamente a un refugiado político, sino a un refugiado político que obtuvo el estatus en el gobierno de Boric. Y que no solamente era refugiado político, que si tenía el estatus es porque ellos verificaron que tenía una persecución política, sino que el señor era uno de los testigos en la Corte Penal Internacional contra el régimen chavista y lo han asesinado. Y no se refieren a eso. Esto les preocupa es si se filtra o no se filtra, si se dice o no se dice, si me miran o no me miran, si viajo o no viajo, si firmo o no firmo. Claro, es que hay gente que se da cuenta de la embarrada que están haciendo y prefieren echar para atrás porque dicen, no, cuidado, porque esto es otra cosa. Y empeñarnos en investigar efectivamente qué es lo que ocurrió, para lo cual, mientras menos conjeturas y teorías se levanten desde acá y más se investiguen los servicios que tienen que investigar, mejor. Segundo, creo que los temas que usted ha planteado son correctos. La primera, el Estado legislativo y la agenda de seguridad. Bueno, yo por lo menos echo de menos, en primer lugar, que todavía no saquemos el Ministerio de Seguridad Pública, aunque me digan que está listo. Pero es que el día que se promulgue la ley empieza a correr el plazo para organizarlo. Y yo me temo que durante este gobierno no lo vamos a alcanzar a organizar, pues. Por eso me apura tanto esto. Necesitamos ese ministerio, hagámoslo pronto. Mientras más nos demoremos, peor. Segundo, creo que hay temas que están calientes todavía de revisión de la migración. Yo insisto en que los temas de armas no los hemos examinado suficientemente. Creo que hay que declarar propiamente la moratoria de armas en la calle. Nadie puede tener armas en la vía pública y debe haber una sanción convincente para que los que quieran andar con armas por la calle lo hagan de manera, sepan a qué se tienen. Fíjate, esto es una obsesión del chavismo, desarmar a la población civil. Es decir, frente a la inacción de la policía, que un ciudadano de bien esté armado para defenderse de los delincuentes con los cuales la policía no puede, entonces estos deciden que van a desarmar a la población civil. Porque eso es mentira que usted va a prohibir la circulación de armas en la calle y va a acatar un delincuente esa prohibición. Esas prohibiciones a quienes afectan al final es a los ciudadanos de bien que buscan tener un arma legal para defenderse. Ahí está. Eso lo hizo el chavismo en Venezuela. Es que este bicho chavista, por más que camine, por más que te tongonee, siempre se te ve el bojote. O sea, una persona que a mi juicio no tiene legalmente derecho a andar con un arma en la calle debería ser sancionada de inmediato. O sea, ¿y qué significa eso? El derecho legal, un permiso. El que tenga un permiso de arma y porte su arma. Ah, que resulta que es un delincuente. ¿Y usted por qué no le revisó los antecedentes? Ah, es que para el momento que sacó el porte de arma no era un delincuente, sino después. Ah, bueno, que se vea con la justicia. Pero entonces usted va a prohibir el porte de armas. Como si los delincuentes cargan porte de armas. Por favor, o sea. Y sin muchas revisiones de sus casos. Enseguida, respecto al tema de migración, hay que revisar la ley migratoria, ya lo hemos visto. Se dictó en un momento, sí, hace poco, pero ya han cambiado mucho las cosas. Y entre otras tenemos que revisar también la legislación sobre el asilo, porque yo aquí escuché hace 3 o 3 semanas atrás, cuando la ministra Tobar nos presentó una propuesta en materia de asilo, escuché algunas opiniones bastante distintas de aquellos que dicen el asilo contra el refugio, se llama ahí, que el asilo contra la opresión y otras cosas. En ese momento se pusieron muchos límites para los asilados, pues. Como si fuera poco menos que tenían que saltar de país en país, llegar corriendo a Chile y una serie de otras cosas que realmente hoy día no se han dicho. Yo creo que sí hay que revisar algo sobre eso. Hay que revisar sobre todo cómo se protege a las personas a las cuales el país le entrega asilo político. En tercer lugar, creo que tenemos que sacar adelante rápido lo del Ministerio Público. Se ha señalado eso aquí ya.
hay que fortalecer el Ministerio Público, porque de lo contrario que sacamos con tener leyes y la aplicación se demora meses y meses porque no hay fiscales suficientes para llevarlas adelante. Yo creo que ese es un tema que también es muy central. A esas leyes yo echo de menos, además, por cierto, la inteligencia. Efectivamente nos falta, tenemos que tener una legislación de inteligencia y lo ha dicho muy bien la ministra aquí. Esto se empezó a discutir de una manera en un gobierno, el gobierno de Piñera, pasó después, terminada la ley, después de negociada y conversada mucho por unanimidad, pasó a la Cámara de Diputados, pero entre medio hubo estallido social, pues por lo tanto todo lo que se había acordado en la Cámara, en el Senado, se cambió en la Cámara. Ahora entiendo que estamos ya en un momento para revisar esto bien. Es fundamental tener una inteligencia civil en este país. No basta con la inteligencia que hacen las Fuerzas Armadas ni la policía. Necesitamos un sistema serio de inteligencia civil en que realmente el Estado cumpla con la obligación de dar protección a sus ciudadanos, informando de manera previa, de manera preventiva, acerca de cuáles son las peores tendencias en la materia, en esta materia. Por último, presidente, yo quiero decir que concuerdo plenamente que este es un tema que tiene también un carácter internacional y que el pretender abstraernos de la relación con otros países para los efectos de poder investigar delitos es completamente absurdo. Nosotros tenemos, por el contrario, es importante que el acuerdo con Venezuela se implemente y que se le exija a Venezuela que nos entregue la información que estamos pidiendo. Tenemos un montón de ciudadanos todavía que no tienen documentación en este país. ¿Qué sentido tiene decir que porque tenemos que revisar nuestras leyes migratorias y todo lo demás los vamos a dejar sin papeles en Chile? Y vamos a permitir que ocurra, por ejemplo, que criminales avesados terminen como delincuentes primerizos porque no tenemos ningún dato sobre los delitos que han cometido en sus propios países. Yo creo que es absolutamente fundamental eso, por lo tanto hago un llamado a que revisemos esto y que no usemos con fines puramente políticos o politiqueros, si se quiere, la seguridad pública. Démonos cuenta que este es un tema en que hemos fracasado hasta ahora. Bueno, es que tú eres un fracasado desde que naciste, insulso. Es que el tipo arranca bien, pero después se le sale, se revela. No, que está bueno el acuerdo, que hay que firmarlo, sino que hay que creerle al chavismo. Fíjense que en ningún momento el señor le dio condolencias a los familiares. Esto es algo repetido en la izquierda. Ninguno le ha dado las condolencias a la familia. Ninguno ha lamentado el asesinato del teniente Ronald Ojeda. Ninguno de estos bichos de la izquierda han sido capaces de tener por lo menos la deferencia de enviarle una condolencia a la familia. Ninguno. Estos progresistas de buen corazón. Luego habla una señora que viene diciendo de lo que era bueno, ella se fue del Partido Demócrata Cristiano, ahorita forma parte de un partido que son los amarillos. Jimena Rincón hizo una intervención que me pareció muy interesante. Quisiera que la escucháramos. Atención, me pareció interesante, ¿no? Gracias, presidente. Saludo a la ministra, al subsecretario y expreso mis condolencias a la familia de Ronald Ojeda. ¿Quién mató a Ronald Ojeda? Es efectivo que no será este Senado quien va a dilucidar ese crimen. Supongo que nadie creyó que ese era el sentido de esta sesión. Y aunque nunca se descubre la verdad, los hechos existen y ese es el punto. Un refugiado, un hermano, un padre, fue sacado de su casa ante la mirada aterrorizada de su familia a altas horas de la madrugada, como en los peores años de horror de cualquier dictadura. Lo detuvieron, lo hicieron desaparecer, finalmente lo asesinaron. El exteniente Ronald Ojeda, quien junto a su familia venía escapando de la dictadura venezolana de Nicolás Maduro, a la que algunos aún defienden a mucha honra. El presidente Boric le dio el asilo contra la opresión, del que nos sentimos orgullosos como chilenos, pero nunca encontró refugio verdadero. Es importante recordar que el refugio o asilo es totalmente distinto de la migración y no pueden confundirse con simples irregulares. Chile no ha cumplido con desarrollar la legislación necesaria para que un refugiado reciba un trato distinto al del simple migrante. El Estatuto de Refugiados nos obliga a darle un trato más favorable que al de los migrantes. Esto no es una sensación de inseguridad o tampoco son solo palabras, son hechos concretos. El Estado está fallando, está llegando tarde o peor aún no está llegando. Mientras tanto, tal como se viene diciendo desde el inicio de este gobierno, el crimen sigue avanzando, sigue aterrorizando,
Sigue secuestrando, asesinando, quemando negocios familiares, cobrando sobornos y apoderándose de nuestros barrios. ¿Qué tiene que pasar para que no sigamos socavando nuestras instituciones con la ingenuidad de que somos infalibles ante injerencias externas? ¿Cómo hacer entender que compartir datos sensibles con una dictadura puede exponer a los opositores a crímenes o represalias? Hoy mi colega del partido, Matías Walker, sostenía en una radio: compartir datos con una dictadura puede exponer a los opositores a secuestros. Yo agrego, puede exponerlos también a la muerte. Creemos que el gobierno en estos 2 últimos años que le quedan se deje de inseguridades, de complejos, de medias tintas y cumpla su única función: proteger a Chile. Porque hoy, y más que nunca, las chilenas y los chilenos no pedimos seguridad, sino que la exigimos. Algunos parecen más preocupados de seguir hablándole a la barra brava, más preocupados de supuestos odios viscerales o de seguir defendiendo dictaduras que persiguen a su pueblo en lugar de poner su esfuerzo por combatir el crimen y devolver la seguridad. Nosotros debemos estar a disposición de las personas que exigen resultados y que solo quieren vivir en paz. Le hemos expresado a la ministra Presidente todo nuestro respaldo, porque creemos que aquí el gobierno tiene un solo objetivo: cumplir con dar seguridad. La ministra nos dijo que todas las hipótesis son posibles. Es efectivo y lo comparto. No por nada las publicaciones de la prensa dan cuenta hace pocos minutos que un certificado venezolano revela que el prófugo buscado por el secuestro del teniente Ojeda da cuenta de que trabajó para el régimen de Maduro. Chile exige seguridad y creo que todas y todos tenemos que ponernos en disposición de aquello y dejar de ser víctimas de supuestos ataques que no existen. Gracias, presidente. Por el medio de la calle, la senadora Jimena Rincón. Y dedicó buena parte de la primera parte de su intervención a solidarizarse y empatizar con la familia, que es algo que la izquierda no ha sido capaz de hacer. Es que ni siquiera mencionan al hombre a la víctima por su nombre, Ronald Ojeda, ni siquiera, sino que se refieren de forma vaga. Hay una última intervención que quiero que veamos, la del senador Kenneth Pugh, entiendo que es independiente. Y asesinado en territorio nacional. No, a Kenneth Pugh no lo tenemos, porque habíamos hecho una... Sí. Hice una intervención muy larga y me pareció inconveniente, pero en todo caso, hay algo de importancia en todo este tema y es la razón que ha dado la familia, ¿no? Que parece ser que ya lograron ver el cadáver y reconocerlo. Siendo así, bueno, valdría la pena entonces hacer una revisión de lo que está diciendo la prensa a raíz de este reconocimiento que finalmente parece que la familia ha logrado hacer. Sin embargo, amigos míos, yo tengo que decirles que cuando se habla, para cerrar este segmento y continuar el siguiente, que va a ser más breve que este, claro está, quería presentar buena parte de las intervenciones. Me pareció importante ver la intervención infame de los representantes del gobierno de Boric, que deja perfectamente claro de qué está hecho la izquierda chilena. La izquierda chilena está llena de impresentables, de una gente que compite para ver quién es más infame que el otro, de gente que es capaz de justificar lo injustificable, de gente que lleva además el tema de la defensa ideológica por encima del tema de la defensa de los derechos, que se dicen humanistas, que se dicen defensores de los derechos humanos, pero cuando les toca hacer una defensa y cuando les toca hacer un mea culpa y cuando les toca hacer una revisión de las cosas que hacen muti por el foro y se dedican a la política panfletaria, que son incapaces, diciéndose humanistas y progresistas, de solidarizarse con la familia de la víctima, de solidarizarse con los miles de migrantes y de perseguidos venezolanos en Chile y en otros países que están viendo este caso como una situación gravísima que los toca personalmente. Son incapaces de empatizar con quienes han sido víctimas cuando ellos han pasado, la izquierda chilena, han hecho su carrera política victimizándose por el golpe Allende, por la dictadura de Pinochet, porque pobrecitos nosotros, porque pobrecitos nosotros, porque pobrecitos nosotros. Pero cuando están ellos en el poder no empatizan con las víctimas
de un régimen de izquierda que es aliado de ellos. La intervención de Insulza, bueno, lo retrata. Lo retrata. Un politiquero, un farsante, un manipulador, un personaje infame que tiene las manos llenas de chavismo. Porque el señor ha estado en la política chilena de los últimos 40, 50 años y ha participado directamente de la ejecución de políticas del gobierno chileno en distintas ocasiones con respecto a Venezuela, y además de eso fue secretario general de la OEA en 2 periodos con el voto de Chávez. Con el voto de Chávez, que no se nos olvide. Ese tipo fue secretario general de la OEA con el voto del chavismo. Con el voto del chavismo, con el voto de Lula, con el voto de Daniel Ortega, con el voto de todas esas lacras de la izquierda del Foro de Sao Paulo. Un tipo que conocemos. Un tipo como secretario general de la OEA fue incapaz de hablar de los procesos fraudulentos que se desarrollaban en Venezuela con las elecciones de Smartmatic. Un tipo que fue incapaz durante todo el tiempo que estuvo allí de actuar de forma decidida con respecto al tema de la violación a los derechos humanos que ocurren en Venezuela, siendo él un tipo que forma parte de una izquierda que se martiriza con el tema de la violación a los derechos humanos. Son unos tipos que tú, al momento de revisarlo, lo que te encuentras es que son como una casa de utilería de esas que se ponían en las películas de vaqueros del lejano oeste de los Estados Unidos. Pura fachada. Las empuja y se cae. Entonces, estos bichos creen que de verdad uno no se acuerda de ellos, que uno no los tiene medidos, que uno no los valora como lo que son, unos infames, unos cómplices del chavismo. En el siguiente segmento, la familia del teniente Ronald Ojeda, en paz descanse, ha tenido acceso al cadáver y al parecer ya lo han reconocido que es él. A pesar de que la prueba de ADN todavía no está lista, ya por lo menos se tiene un poquito más de certeza. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 7 de marzo del año 2024. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.